Este trabajo ha sido realizado por Natalia García, Beatriz Izquierdo, Patricia López y Pablo López, y vamos a presentar el microquimerismo materno-fetal. Lo primero de todo, el microquimerismo humano se define como la presencia dentro de un individuo de una pequeña población de células originadas en un individuo genéticamente distinto. En este trabajo nos centraremos en el microquimerismo adquirido de forma natural que se desarrolla a lo largo del embarazo, como una consecuencia del tráfico bidireccional transplacentario de células. Esta transferencia de células ocurre también entre hermanos gemelos. La transferencia de células ajenas persiste a largo plazo, resultando en un estado microquimérico décadas después del parto, tanto desde el feto hacia la madre, lo que se llama microquimerismo fetal, como en menor grado desde la madre hacia el feto, microquimerismo materno. Algunas de estas células son progenitoras hematopoyéticas, capaces de proliferar y diferenciarse hacia células inmunocompetentes, detectándose en circulación sanguínea y en tejidos del huésped. Otras fuentes iatrogénicas de microquimerismo humano, que no trataremos en esta presentación, son el alotrasplante de órganos y la transfusión de sangre. Actualmente el microquimerismo es un tema de gran interés alrededor del mundo, dadas sus implicaciones en la salud y en la enfermedad. De hecho, se ha propuesto que podría estar implicado en la patogénesis de enfermedades autoinmunes, en la reparación de tejidos, el cáncer y la inducción de tolerancia. En cuanto a las técnicas para identificar microquimerismos, debido a que son un pequeño número de células en una gran población de células huésped, suelen ser necesarias técnicas de biología molecular. Si el microquimerismo es de diferente sexo que el huésped, se puede utilizar la hibridación in situ fluorescente, con sondas que reconocen secuencias específicas del cromosoma X o del cromosoma Y, y la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar secuencias específicas del gen SRY, que es específico del cromosoma Y. Contrario a lo que se pensaba anteriormente, la placenta es un sitio de tráfico bidireccional de células a lo largo del embarazo. Está compuesta por células derivadas del cigoto y de la madre, aunque se desarrolla primariamente a partir de tejido embrionario. 6 o 7 días después de la concepción, el blastocisto se adhiere e invade el endometrio uterino a través de su capa trofoblástica. Después de la implantación inicial, el trofoblasto se diferencia en un sitiio multinucleado, el citotrofoblasto. La capa sincitiotrofoblástica es la línea de frente del tejido fetal invasor. Los capilares y vénulas maternos son cubiertos por este tejido fetal y se da la extravasación de sangre materna. En este órgano, la sangre materna entra en contacto directo con células trofoblásticas fetales que cubren las vellosidades coriónicas, que son donde fluye la sangre fetal. La membrana placentaria está formada por el sincitotrofoblasto, una capa citotrofoblástica, la lámina basal del trofoblasto, tejido conjuntivo de la vellosidad, la lámina basal del endotelio y el endotelio de los capilares placentarios fetales. Para el establecimiento del microquimerismo se requiere cierto lapso de tiempo tras la concepción. Sin embargo, un embarazo a término no es necesario para la conexión microquimérica, ya que los niveles y frecuencia parecen ser mayores en los casos de aborto. El número de células fetales, en concreto trofoblásticas, en la circulación materna aumenta con el tiempo. En embarazos normales, el ADN fetal aparece en circulación materna ya en el primer trimestre y puede ser identificado en todos los embarazos para la séptima semana. El incremento transitorio llega a un máximo en el momento del parto, hecho que concuerda con el adelgazamiento de la membrana placentaria. En la placenta madura las vellosidades son delgadas y contienen una capa continua muy delgada del sincitotrofoblasto, que reduce su grosor en el primer trimestre. En los sitios donde establece contacto directo con el endotelio de los capilares fetales, se crea una membrana placentaria sincitiovascular. En ciertas regiones, la membrana vellosa que separa la circulación materna fetal puede ser de tan solo un par de micras, y es en estos sitios donde una disrupción conlleva el sangrado fetal hacia el espacio intervelloso. En la figura se observa una microfotografía de cortes histológicos, donde se compara una placenta temprana y una término. En esta última se observa íntimo contacto entre la sangre materna y fetal. Es común encontrar defectos en la continuidad trofoblástica de las vellosidades. En los sitios en los cuales el sincitotrofoblasto se interrumpe, la desorganización de proteínas tisulares se homogeniza con un aspecto similar a depósitos de fibrina. Esto podría servir como una ruta para el intercambio fetomaterno de células. Para el final del embarazo, todas las mujeres cuentan con una cierta cantidad de células fetales en circulación y normalmente los niveles de DNA fetal disminuyen posparto. Sin embargo, algunas células son acogidas en el organismo materno. Por otra parte, en el cordón umbilical es bastante común encontrar células maternas, aunque no se sabe cuándo se da esta transferencia. El mecanismo por el cual ocurre un intercambio de células en la placenta aún no está del todo claro. Posibles explicaciones incluyen la deportación de trofoblastos,
la ruptura microtraumática de canales de sangre placentarios o que tipos específicos de células sean capaces de adherirse a los trofoblastos de las paredes de los canales sanguíneos fetales y migren a través de la barrera placentaria trofoblástica. En esta imagen podemos observar una representación esquemática de la estructura de la placenta humana y los mecanismos hipotéticos del tráfico celular. Desde el final del primer trimestre, la sangre materna fluye hacia la placenta a través de las arterias espirales y en los espacios intervellosos baña las ramas de los árboles vellosos y sale por las venas maternas. La sangre fetal ingresa a través del cordón umbilical y circula a los capilares fetales en los árboles vellosos. En la superficie de los árboles vellosos se encuentra la capa de trofoblastos derivados del cigoto. Estos invaden progresivamente el lecho placentario y recubren la vasculatura materna, constituyendo una barrera entre los tejidos fetales y la sangre materna. La primera hipótesis contempla la entrada en circulación materna de estas células trofoblásticas. Se ha visto que en la placenta se producen trombos intervellosos que contienen células mixtas maternales y fetales. También se sabe que existen defectos histológicos en la continuidad de los trofoblastos que recubren la vasculatura de la placenta. Por tanto, estas observaciones sugieren la posibilidad de que la hemorragia dentro de la placenta pueda permitir el intercambio de células entre la circulación fetal y materna. Sin embargo, no parece coherente con la hipótesis de que el microquimerismo fetal pueda ser de valor adaptativo, pero sí se ajusta con que es un fenómeno secundario al embarazo con posibles consecuencias patológicas. La tercera hipótesis es la de que las células cruzan la barrera placentaria por mecanismos de adhesión activa y transmigración, y se piensa que ocurre de manera similar a los mecanismos que tienen lugar en la barrera hematoencefálica. Curiosamente, en modelos de ratón se ha visto que algunas de las células fetales que ingresan en la madre también son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica hacia el cerebro. Se debe considerar que probablemente no sea únicamente uno de estos mecanismos el que explique el tráfico celular, sino una combinación de ellos. Distintas investigaciones han descubierto varios tipos de células fetales en la circulación materna durante el embarazo. Entre ellas se encuentran macrófagos, linfocitos T, células uterinas NK, neutrófilos, células trofoblásticas, eritrocitos nucleados y plaquetas. Además, el descubrimiento de células microquiméricas años después del embarazo implica que algunas de las células migrantes originales deben ser células madre o sus descendientes, pues estas son las únicas capaces de persistir al dividirse de manera ilimitada. Por otro lado, hay que distinguir entre el tráfico de células durante el embarazo y el tráfico de ADN y ARN mensajero libre de célula fetal. Se cree que estos podrían ser el resultado de su ingreso a circulación desde los trofoblastos derivados del cigoto o de la lisis o necrosis de las células fetales. El análisis de este ADN libre fetal ha permitido que el diagnóstico prenatal desde la circulación materna sea una realidad clínica. Los factores que afectan al tráfico celular son muy debatidos. Se sabe que el tráfico celular fetomaterno aumenta cuando la placenta es anormal. También aumenta después de procedimientos de diagnóstico invasivos y en ciertas complicaciones del embarazo, como aneuploidia fetal, pérdida o interrupción del embarazo y preeclampsia. La pérdida fetal temprana parece ser la única complicación del embarazo que influye significativamente en el microquimerismo. También la histocompatibilidad entre la madre y el feto podría afectar a la frecuencia y extensión del microquimerismo fetal celular. De hecho, se ha identificado que la presencia de tipos específicos de antígenos influyen en el desarrollo de microquimerismo. También estudios con modelos murinos han mostrado que la cantidad de células microquiméricas aumenta con el número de embarazos. El papel de las células microquiméricas en el organismo esperador no se ha caracterizado todavía por completo. Inicialmente se propuso que las células fetales podrían participar en la patogénesis de ciertas enfermedades autoinmunes. Esta hipótesis se desarrolló en base a 3 observaciones. En primer lugar, la mayoría de estas enfermedades se desarrollan en mujeres después de haber tenido hijos. En segundo lugar, las células microquiméricas pueden persistir en el huésped por un tiempo prolongado. Y en tercer lugar, muchas de estas enfermedades autoinmunes guardan una llamativa similitud clínica con la enfermedad de injerto contra huésped. Los estudios iniciales se centraron en la esclerosis sistémica. En pacientes con esclerosis sistémica se evidenció la presencia de células fetales en biopsia de la piel y sangre periférica en mayor porcentaje que en sujetos sanos.
En estos pacientes se evidenció una gran similitud genética de los antígenos HLA-DRB1 con los de sus hijos, comparado con controles normales. Se detectó que el riesgo a desarrollar esclerosis sistémica era 7 veces mayor en mujeres cuyos hijos presentaban los mismos alelos del gen HLA-DR. Por otro lado, el papel del microquimerismo fetal también se ha investigado en otras enfermedades autoinmunes, como las que muestro en esta imagen. Recientes estudios han mostrado que las células fetales tienden a concentrarse en los tejidos clínicamente afectados. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar una célula masculina, posiblemente de origen fetal, en el hígado de una mujer con hepatitis autoinmune. Se ha propuesto que las células fetales podrían funcionar como efecto de una respuesta inmune de 3 formas diferentes. Por una parte, en madres de varones se encontraron clones de linfocitos T masculinos reactivos contra el antígeno HLA materno no compartido. Estos clones permanecerían quiescentes en nichos como la médula ósea y un estímulo detonaría su amplificación en células efectoras dirigidas contra los antígenos maternos, como sucede en la enfermedad injerto contra huésped. Por otra parte, las células microquiméricas podrían representar el blanco de una respuesta inmune al ser presentadas por células huésped a otra, como ocurre en el rechazo de trasplante de órganos. Finalmente, se cree que las células fetales, que tienen gran pluripotencia, plasticidad y capacidad de diferenciación, tendrían una función reparadora. Poco a poco han ido surgiendo líneas de investigación que proponen que estas células fetales también podrían participar en la inducción de tolerancia frente a trasplantes o podrían estar implicadas en el cáncer, como vamos a ver posterior en esta presentación. El microquimerismo materno ha ganado mucha menos atención que el microquimerismo fetal, por lo que la información que se tiene acerca de células maternas en tejidos fetales es bastante escasa. Una investigación reportó la presencia de células madre hematopoyéticas maternas en un caso de un feto de segundo trimestre con malformaciones. También se ha especulado que el microquimerismo materno podría estar relacionado con el origen de varios desórdenes durante la infancia, como puede ser, por ejemplo, la inmunodeficiencia severa combinada. Como hemos dicho antes, diferentes estudios han relacionado el papel del microquimerismo fetal con el cáncer. Por una parte, se pensó que el microquimerismo fetal tendría una función de inmunovigilancia en el reconocimiento de células cancerígenas maternas en algunos tipos de cáncer. De hecho, se ha encontrado en numerosas ocasiones una relación inversa entre el microquimerismo y el cáncer. Por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama se evidencia una menor prevalencia de microquimerismo fetal en comparación con mujeres sanas. Por otra parte, el embarazo en edad avanzada ha sido asociado a un riesgo reducido de padecer cáncer de ovario. Teniendo en cuenta que el número de células microquiméricas en mujeres que han tenido hijos disminuye con el tiempo y que el cáncer de ovario se desarrolla con mayor frecuencia después de la menopausia, sería posible que el microquimerismo también tuviera una función protectora contra el mismo. En mujeres con cáncer de pulmón se hallaron acúmulos de células microquiméricas fetales en las lesiones décadas después del embarazo, que podrían haber migrado desde la médula ósea con una función de inmunovigilancia o reparación. Por lo tanto, parece haber una asociación entre el microquimerismo fetal en sangre periférica y un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, pero la forma en que está mediada esta protección sigue sin estar muy bien caracterizada. Las observaciones del cambio de la biología de trasplantes proporcionan pistas sobre los posibles mecanismos. Por ejemplo, ya sabemos que en algunos casos en trasplantes de médula ósea se puede producir un efecto injerto contra tumor. Esta respuesta parece estar mediada por linfocitos T y células NK. En base a estas observaciones se propone la posibilidad de que los linfocitos T citotóxicos y las células NK derivadas de las células fetales sean las responsables de la protección frente a los tumores. Desde hace ya unos años se está estudiando el papel del microquimerismo fetal en un posible desarrollo tumoral. Las células fetales pueden ser dicotómicas, es decir, agentes causantes de enfermedades y agentes protectores por sus propiedades de células STEM. Son células indiferenciadas capaces de especializarse y con una capacidad de autorrenovación. Estas tres propiedades son compartidas por células cancerígenas y por eso se piensa que en un microambiente adecuado estas células microquiméricas fetales podrían ser iniciadoras de la tumorogénesis. Por ejemplo, el microquimerismo fetal puede estar implicado en el desarrollo del cáncer de cérvix o cuello uterino en mujeres que ya han tenido descendencia. Como se ha comentado al inicio de la presentación, el estudio se suele realizar mediante identificación del cromosoma sexual opuesto, en este caso, mediante la identificación del cromosoma Y. Teniendo esto en cuenta, la presencia del microquimerismo fetal en mujeres con cáncer cervical
puede deberse bien al tráfico materno-fetal bidireccional o bien a la presencia de núcleos espermáticos o leucocitos persistentes del semen. Sin embargo, en este experimento descartaron este segundo motivo, ya que no se observaron células masculinas en el grupo control negativo, que son mujeres con descendencia exclusivamente femenina. En un segundo experimento realizaron una hibridación in situ fluorescente e inmunomarcaje para la detección simultánea de las proteínas marcadoras CD45 y citoqueratina junto con el cromosoma sexual Y. Los resultados de los análisis de estas pacientes fueron los siguientes. En la paciente 1, de las 18 células microquiméricas masculinas que presentaba la muestra, 8 de ellas fueron positivas para CD45, que es el marcador de leucocitos, y para las pacientes 1 y 2, con un total de 37 células microquiméricas, 9 de ellas dieron positivo para citoqueratina, pero en ningún caso se encontraron células positivas para ambos marcadores en una forma simultánea. Esto parece sugerir que las células precursoras circulantes en la madre, posiblemente de un origen fetal, serían las que migren hasta la cepa escamosa epitelial del cervix para diferenciarse. Sin embargo, aunque este experimento se inclina más por unas propiedades carcinogénicas en el tejido cervical, hay otros muchos estudios que sugieren propiedades protectoras como en los cánceres de mama o de pulmón, como os ha comentado antes. Para finalizar, hemos resumido unas ideas clave y las conclusiones que se pueden sacar de esta exposición. En primer lugar, todas las mujeres con descendencia presentan células fetales que van a ir disminuyendo en el periodo posparto. Sin embargo, si estas células son acogidas en el organismo materno, dará lugar al microquimerismo fetal. Para la transferencia celular hay varias combinaciones posibles, como puede ser una hemorragia fetomaternal en la placenta y una adhesión activa y transmigración de ciertas células, como los linfocitos T, a través de la vénula endotelial alta hacia los ganglios linfáticos. Para que las células perduren en el tiempo en el organismo materno, al menos unas pocas de ellas, de estas células migrantes, deben ser células madre. La histocompatibilidad y el número de embarazos afecta a la frecuencia y a la extensión del microquimerismo. Además, este microquimerismo fetal está implicado en ciertas enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica o el lupus eritematoso sistémico, así como en malformaciones fetales y en desórdenes durante la infancia. Y por último, este microquimerismo fetal presenta un comportamiento dicotómico frente al cáncer, pudiendo actuar como inmunovigilante en casos como el cáncer de pulmón o mama, o como iniciador de la progresión tumoral en cánceres de tipo, por ejemplo, cervical o de cuello uterino.